Bendito es el nombre del Señor. Qué glorioso es, amados hermanos, saber que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Así como están de pie, amados hermanos, vamos a continuar con Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer, amados hermanos, ahora la palabra de nuestro Dios, los versículos 3 al 8, con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Muy bien, unidos leemos, amados hermanos, y dice la Escritura así: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador nos acercamos a ti. Te damos gracias porque nos das la dicha, Señor amado, de poder adorar tu nombre, de poder clamar a ti, oír, Señor amado, tus obras portentosas, Señor, en los testimonios de tus hijos, escuchar de las misericordias, Señor amado, que tú extiendes sobre nosotros. Pero ahora tenemos este momento muy especial donde vamos a meditar en tu palabra, vamos a escuchar tu voz. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y permite que todos seamos edificados, Señor, con tu palabra gloriosa. Gracias por tus misericordias. Toma mi vida en tus manos y a todo tu pueblo. Alúmbranos, abre nuestros entendimientos para poder retener tu palabra, para poder comprenderla, Señor. Y así, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas. Sabiendo que tú haces más, te doy gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Vamos a continuar con la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Ya vimos las salutaciones o el saludo del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Ahora continuamos. La esencia de la herejía en Colosa era, amados hermanos, la negación de la suficiencia de Cristo para la salvación. Así, oiga, la esencia de la herejía en Colosa, el corazón, había muchas herejías, pero la esencia o lo principal era que negaban, era la negación de la suficiencia de Cristo para la salvación. Es de esperarse entonces que el tema central de Colosenses sea la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Los herejes de Colosas buscaban a Dios. Oiga,
pero en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 2, versículo 9. Fíjense, buscaban a Dios, pero rechazaban ¿a quién? A Cristo. Y Cristo es Dios. Cristo es Dios. Buscaban el conocimiento superior para alcanzar la salvación. Hermanos, pero en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí lo dice Colosenses 2:3. En Él están escondidas, amados hermanos, así lo dice la palabra del Señor, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, adoraban a los ángeles pensando que podrían ayudarlo a alcanzar la salvación, pero el apóstol Pablo declaró que los creyentes están completos en Cristo. En Él estáis cumplidos. En Él no nos hace falta ¿qué? Nada. Colosenses 2:10. Practicaban también el ascetismo y observaban los días santos del judaísmo. Pero estas cosas, hermanos, son solo una sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? La realidad, la sustancia. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él es el cumplimiento. Así, amados hermanos. Ahora, ¿cómo no iba a expresar el apóstol Pablo su agradecimiento a Dios? Si en medio de tanto peligro doctrinal y tanta herejía, Dios había guardado a su iglesia. Por eso es que Él expresa, amados hermanos, agradecimientos a Dios por los santos en Colosas. Y así es que Él se introduce agradeciendo al Señor. ¿Cómo no vamos a agradecer a Dios si en medio de tanta herejía, qué había hecho Dios con la iglesia? La había preservado, la había sostenido. Hermanos, eso es un milagro precioso. Ahora, sabemos nosotros que el tema o propósito de la epístola a los colosenses, o el propósito de esta carta, es presentar la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para la salvación y para suplir nuestras necesidades en cada área de nuestra vida. Así lo vemos en Colosenses 2, 9 y 10. Es verdad que ya veíamos nosotros que hay muchos temas diferentes que se nos presentan en esta carta a los colosenses, y el apóstol Pablo denuncia las falsas enseñanzas, tales como el legalismo judío. Veíamos nosotros hace 8 días el atribuir poder a cosas o ritos para obtener la salvación. Y una de las cosas pues era la circuncisión, que ellos decían, si no te circuncidan, entonces no eres completamente ¿qué? Salvo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Entonces el sacrificio de Cristo fue incompleto? ¿Entonces el sacrificio de Cristo fue imperfecto o es completo? ¿Completo? ¿Es suficiente? ¿No necesita nada más? Y estaban esos problemas, la mezcla de las religiones, es decir, el sincretismo, la filosofía griega y el misticismo, y es que ellos buscaban experiencias sobrenaturales y misteriosas. A eso los estaba llevando la herejía en Colosas, amados hermanos. También menciona la comida, los días especiales y cuántas prácticas más. Y San Pablo habla en contra de estas falsas enseñanzas en esta carta y se la dirige a los hermanos de Colosa, afirmando que solo Cristo es suficiente como base para la fe y la vida del creyente. Cristo es suficiente. Y este capítulo 1 que ya hemos iniciado
nos habla de la grandeza de Jesucristo. Hermanos, ¿tiene Cristo algún igual? Y uno dice, no, nadie que se pueda comparar con Él. Por eso, amados hermanos, reconocemos su grandeza y su poder. Ahora, nosotros consideramos esto, agradecimiento a Dios por los santos en Colosas. Y es lo que hace el apóstol Pablo. ¿Cómo lo hace? Dice el versículo 3, lea conmigo por favor. Dice así: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Miren, hermanos, qué bendición, porque hablamos de esto, agradecimientos a Dios por los santos en Colosas. ¿Y cómo lo vemos? A través de la oración constante. Ya nosotros vemos aquí la manera en que el apóstol Pablo expresa, amados hermanos, ese agradecimiento de tal manera que él está diciendo, damos gracias ¿a quién? Al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Es lo primero que él hace, reconocer ¿a quién? A Dios. Reconocer al Señor es lo primero. Así, amados hermanos, él reconoce que él solamente es un ¿qué? Un instrumento. Pero el que se lleva toda la gloria, porque Él es el que obra por medio de su Espíritu Santo en nosotros, es Dios. A pesar, amados hermanos, de que Él está aquí presentándonos y que nosotros podemos ver cuando dice siempre, siempre orando ¿por quién? Por vosotros. Tenía presente a la iglesia de Colosas. Y ya más adelante nosotros vamos a ver, amados hermanos, esas oraciones que él pide para que Dios le diera sabiduría espiritual a la iglesia, para que la iglesia creciera en inteligencia espiritual. Unas oraciones preciosas, de tal manera que la iglesia creciera en el conocimiento de Dios. Eso es importante, amados hermanos. Nosotros podemos practicar la religión sin comprender lo que practicamos. Por eso es la oración constante de cada pastor. Señor, abre el entendimiento, abre sus ojos para que vean, abre sus ojos para que puedan mirar las maravillas de tu ley, para que la iglesia pueda recibir sabiduría de lo alto. Hermano, yo no sé si usted ha estado en alguna ocasión entre tres personas y ahí está uno, aquí está otro y está usted. Y sucede que están hablando de un tema que los tres conocen y entonces hablan y hablan y hablan, pero de pronto esos dos comienzan a hablar de un tema que uno desconoce y nada más uno se queda viendo. Vamos a suponer que hablan de física cuántica y uno nada más dice, pues yo nada más me acuerdo de educación física en la secundaria. Pero nada más los oye y hace así como que sí sabe así. Pero la verdad es que no está entendiendo ¿qué? Nada. Eso es lo que Dios no quiere en la vida cristiana, sino que el entendimiento de la iglesia sea abierto. Por eso su oración constante era por sabiduría espiritual y espiritual inteligencia, para que uno pueda comprender las verdades reveladas de Dios aquí en las Escrituras. Y que la iglesia, amados hermanos, pueda crecer en el conocimiento de Dios. Por eso hablamos agradecimientos a Dios por los santos en Colosas a través de la oración constante. Y es una responsabilidad nuestra orar y pedirle a Dios mucho. ¿Por quién? Por la iglesia, por ustedes, para que el Señor dé esa sabiduría, para que no nada más digan sí, 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 sí. Y no hay una comprensión que real de lo que Dios está pidiendo de nosotros, sino que nuestros ojos sean abiertos a lo que Dios quiere
y pide de nuestras vidas. Hermano, pues hablamos de esto. Fíjese, tome su Biblia ahí y abierta, por favor, y vamos a ver esto porque dice en la Escritura: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Hermano, después del saludo de los versículos 1 y 2 que el apóstol Pablo hace a los santos de Colosas, las palabras del apóstol Pablo en los siguientes versículos, los que hemos leído del 3 al 8, presenta 7 aspectos acerca del Evangelio. Ahora, ¿cómo no iba a dar gracias a Dios sabiendo que Dios está obrando por el Evangelio? ¿En dónde? En la iglesia, en Colosas. Y ya vimos nosotros que Él agradece a Dios por los santos en Colosas a través de la oración constante. Pero entonces, amados hermanos, cuando Él presenta estos 7 aspectos acerca del Evangelio, y Él presenta, amados hermanos, que el Evangelio se recibe por la fe, número 1, que el Evangelio produce amor, número 2, que el Evangelio permanece en la esperanza, número 3, que el Evangelio alcanza al mundo, número 4, que el Evangelio lleva fruto, número 5, que el Evangelio está arraigado en la gracia, número 6, y que el Evangelio se anuncia por las personas. Fíjese todos los elementos por los cuales Él tiene motivos para agradecer al Señor. Cuando nosotros leemos, ahora ve ahí en la Biblia, acerca de estos 7 aspectos, acerca del Evangelio, y decimos que este se recibe por la fe, porque ahí está diciendo en el capítulo 4, dice: habiendo oído vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Fíjese cómo nos los está presentando, y habla de la verdad del Evangelio que se recibe por la fe. Pero seguimos avanzando, porque también, amados hermanos, también nos está diciendo aquí que produce amor. Quiero que vayamos viendo esto, porque alguien puede decir: bueno, yo he recibido el Evangelio, ¿ya está produciendo amor? Si nosotros hemos recibido el Evangelio, tenemos que ser golpeados. ¿Por qué? Por todo esto. Por eso aquí en el mismo versículo 4 dice: y el amor que tenéis, ¿a quién? ¿Qué produce el Evangelio? Produce amor. Produce amor. Luego nos dice: el Evangelio permanece en la esperanza. Fíjese, el versículo 5, la primera parte dice: a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? ¿Qué hace el Evangelio? Fíjense, amados hermanos, el diablo no quiere que uno conozca para mantenerlo oprimido. Ay, es que no sé qué va a pasar con mi vida. Ay, oía una vez a un hermano ya de años: ay, hermano, yo hasta le dije al Señor, creo que ya se me fue la fe. ¿Sabe por qué? Por la ignorancia bíblica. Eso es por ignorancia. Cuando la Escritura nos está hablando muy claramente, y que el Evangelio, amados hermanos, hace que permanezca ese creyente en la esperanza. Por eso dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y hablamos de esto, amados hermanos, también alcanza al mundo. Versículo 6 dice: el cual ha llegado ¿hasta quién? Hasta vosotros, como por todo el mundo. ¿Quién detiene el Evangelio? Nadie.
Nadie detiene el evangelio. Por eso es que hablamos, amados hermanos, de estos aspectos del evangelio. Alcanza al mundo. Y aquí está la prueba. ¿Nos ha alcanzado a quién? Nos ha alcanzado a nosotros. Así, a más de ello, lleva fruto. El mismo versículo 6, después de donde leímos, dice: y fructifica, ¿y qué? Entonces no puede ser que alguien diga: yo ya he recibido el evangelio, pero no, ¿qué? No hay fruto. No, algo está mal ahí. Aspectos del evangelio: fructifica, ¿y qué? Y crece. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Ya llevamos varios aspectos. Ya llevamos varios aspectos. 1, se recibe por la fe. 2, produce amor. 3, permanece en la esperanza. 4, alcanza al mundo. ¿Qué más? ¿Cuál les había dicho el último? Lleva fruto. Lleva fruto, fructifica y crece. Y no solo eso, está arraigado en la gracia. Sigue diciendo el versículo 6: como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, que en verdad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Está arraigado en la gracia. Y finalmente, el versículo 7 dice: como habéis aprendido ¿de quién? Epafras era un siervo del Señor. Entonces, el último aspecto del evangelio es que se anuncia por las personas. Ya lo veíamos nosotros en la mañana, que la iglesia o el templo del Dios vivo, que es la iglesia, es que columna y apoyo de la verdad. Tiene esa responsabilidad. Entonces el evangelio, amados hermanos, se anuncia por las personas. Y nosotros vemos aquí a quién, pues a Epafras, como nos lo está diciendo la Escritura: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y aquí nos detenemos porque hay que ver esos 7 aspectos acerca del evangelio. Hay que verlos. ¿Y cómo los está presentando aquí? Y que ya ahí uno dice, cuando vemos todo esto, uno dice: ¿tenía el apóstol Pablo razones para dar gracias a Dios? Y reconocer que todo esto es obrado por Dios. Oiga, desde que él comienza a decir: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Y manifestaba, amados hermanos, ese agradecimiento a Dios por los santos en Colosas a través de la oración constante. Pero cómo agradecía al Señor, amados hermanos, por todo lo que Él ha hecho en cada creyente, y que a veces nosotros ni siquiera lo tenemos presente. O sea, yo llegué a Cristo, ni sé cómo llegué, pero me predicaron, pero no sabe cómo obra Dios para que seamos salvos. Y entonces él está hablando de eso, y hablamos de estos 7 aspectos acerca del evangelio, y vemos, número 1, la verdad del evangelio se recibe por la fe. Ahora, no vamos a ver los 7 porque vamos a terminar como muy tarde, hasta donde lleguemos nada más. Y los versículos 3 y 4a nos dice así, lea conmigo:
Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermano, notemos que el apóstol Pablo, nuevamente reitero, inicia su acción de gracias exaltando y reconociendo al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Él sabe que quien merece nuestra gratitud es Dios, pues la salvación es un don de Él. Así la salvación es un don ¿de quién? Pues de Dios. Y nosotros lo tenemos bien claro, Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, vamos a leerlo, qué es lo que nos dice, y ahí nos lo aclara, ya usted se lo sabe. Dice así: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación nos queda claro que es un regalo de Dios. Así como la fe también es un regalo de Dios. Y aquí lo está diciendo. Por gracia sois salvos, ¿por qué? Por la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros. ¿Es qué? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y es por esa razón, amados hermanos, que nosotros estamos aquí. Hermanos, los colosenses eran hermanos santos en Cristo, que habían creído en el Señor del Evangelio y lo habían recibido por la fe. Así. Estamos hablando de los santos de Colosas, ¿quién? La iglesia, los que habían nacido de nuevo, los que Dios los había preservado de la herejía y eran hombres fieles. Amados hermanos, habían creído ellos en el Señor del Evangelio y ellos lo habían recibido por la fe. Ahora nosotros recordamos que la fe, pues es la palabra griega pistis, que significa estar persuadido de que algo es verdad. Es estar convencidos de que algo es verdad y creerlo. Pero la fe es más que una simple aceptación intelectual. Fíjese, cuando hablamos de la fe es más que una simple aceptación intelectual. Yo puedo estudiar y ver, esto se hace así, Dios quiere de esta manera, pero la fe bíblica va más allá, pues la fe bíblica implica obediencia, no puede ir separada, no puede ir desligada de la obediencia. Esto es importante, amados hermanos, cuidado. Qué bueno que hay ese conocimiento intelectual de la Escritura, pero si está desligado de la obediencia, ya no es fe bíblica. Ya no es fe bíblica. Si usted le preguntara a uno de los herejes de Colosas y le dijera a usted, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le iba a decir? Que sí, hasta lo predico. ¿Qué no ves que hasta lo predico? Y se le preguntara a aquellos que creían que el conocimiento intelectual o el conocimiento superior de la Escritura, amados hermanos, a ellos les preguntara, ¿tú crees en Dios? Claro, por eso estoy buscando más conocimiento. Pero ¿sabes que tu fe está desligada de la obediencia? Y si está desligada de la obediencia, ¿ya no es una fe bíblica? ¿Ya es una fe ficticia? ¿Ya no es genuina?
Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura, hermanos, es importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Hechos 6:7, que nos dice de la siguiente manera. No me voy a detener ahí, nada más para hablar acerca de la fe que va ligada, de la obediencia. Y cuando dice, Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes, ¿qué? ¿Se da cuenta? Fe de la mano ¿con qué? Con la obediencia. Fe de la mano con la obediencia. Ahora, había mucha gente que tenía mucho conocimiento de la Escritura. El problema de los herejes de Colosas es que no obedecían. Era un problema. Entonces ya nosotros vemos aquí en la Biblia que va de la mano, no solo aquí. Romanos 15:18 también nos dice lo siguiente. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 18, y dice así: porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Hermano, no tendría caso que el apóstol Pablo predicara y dijeran, ya recibí la fe de Cristo, nada más que no voy a ¿qué? No voy a obedecer. No, entonces esa no es fe bíblica. Esa no es la fe que nos habla la Escritura. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor: en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno recibe el evangelio por la fe, ¿es para qué? Para obedecer. Para obedecer. Y ahí es donde uno inmediatamente tiene que abrir los ojos y decir, ¿mi fe está ligada con la obediencia? Ahí es donde hay que abrir los ojos. Y cada uno verse en el espejo de la palabra, porque usted conoce su vida. Y sabe usted sabe bien si esa fe que profesa está ligada a la obediencia. Hebreos 5:9, lo leemos, dice así. Hebreos 5:9, dice la palabra del Señor. Leemos. Y consumado vino a ser causa de eterna salud, ¿a quién? A todos los que le obedecen. Otra vez, no puede ir separada. Primera de San Pedro 4:17. Dice la Escritura, dice así: porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Podemos separarlo? Y uno dice, no. Hermano, la fe bíblica no es una fe ciega, está basada en hechos y fundamentada en evidencia. Así, amados hermanos. Y entonces, oiga, otra vez, la fe bíblica no es ciega. Hebreos 11:1 nos las define como la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces la fe confiere al creyente seguridad y certeza a las realidades aún no vistas. Y uno tiene esa seguridad, amados hermanos. Por eso es que decimos, la verdad del evangelio se recibe por la fe. Claro,
Una vez que la fe se nos ha otorgado como un don de Dios, como lo dice Romanos 10:17, y que usted lo sabe muy bien. Luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, cuando uno escucha la palabra del Señor, escucha la palabra, y uno está renuente, uno no quiere, no entiende, hasta que esos oídos son abiertos por el Espíritu Santo y el oír por la palabra de Dios, recibe la fe, le es dada la fe como un regalo. Ahora sí, amados hermanos, puede recibir la verdad del Evangelio por la fe que ya le ha sido otorgado por Dios como un don. Eso es glorioso. Y nosotros, amados hermanos, lo podemos ver nosotros en las Escrituras. San Juan 6:47, esta parte leemos, dice la palabra del Señor, Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 6, versículo 47, y dice Cristo: de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué cosa? Fíjese. El que cree en mí tiene vida eterna. Hablamos de esto, la verdad del Evangelio se recibe por la fe. Y aquí el Señor está diciendo, les aseguro que el que cree en mí, el que pone su fe ¿en quién? En Cristo Jesús. El que pone su fe en Cristo, es decir, el que recibe el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio, ¿qué tiene? Y no hay otra manera de recibirlo, sino solo por la fe. Vuelvo a reiterar, esa fe que primero nos tiene que ser otorgada por Dios como un regalo. Para que usted pueda recibir el Evangelio por la fe. San Mateo 16, 16 y 17 también nos dice, fíjese cómo nos dice la palabra. San Mateo 16, 16 y 17 dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. El Señor está preguntando quién es Él. Y ahora, Simón Pedro, dice la Escritura, amados hermanos, él responde y dijo: ¿tú eres qué? El Cristo. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿cómo lo supo San Pedro? ¿Porque era profesionista? No, si él era un ¿qué? Era un pescador, un hombre sin letra. Mire, usted puede ser el mejor licenciado, aquí tener un ingeniero, y de la palabra no entender qué. Porque esto lo tiene que revelar ¿quién? Dios por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por eso es que está diciendo, amados hermanos, entonces respondiendo Jesús le dijo: eres dichoso, Simón, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Se da cuenta, amados hermanos, la verdad del Evangelio se recibe por la fe y nosotros la hemos recibido por la fe, pero el mérito no es de usted ni es mío. No te lo reveló carne ni sangre.
sino ¿quién? Mas mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Por eso decimos, la verdad del Evangelio se recibe por la fe. No es que usted sea muy inteligente, muy capaz, no es así. No es así. A lo más que puede llegar con eso es a una fe intelectual, pero no va a ser bíblica. Por eso su vida nunca va a cambiar. Porque lo que usted tiene nada más es una fe intelectual, un conocimiento teórico teológico. Pero este evangelio uno lo recibe y lo abraza por la fe. ¿Y cómo obra, amados hermanos? Ahí está a Pedro. Y el Señor le aclara muy bien para que no dijera él, bueno, ya ven cómo yo sí sé. Ya ven que yo soy más espiritual que ustedes. No, sino el Señor le dice, no, Pedrito, no te lo reveló ni carne ni sangre. No es así, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora se da cuenta, dice, mi Padre que está en los cielos. Se da cuenta cómo para recibir el evangelio, amados hermanos, por la fe, quien está obrando en nosotros, ¿quién es? Es Dios. Fíjese, Dios obra, el Espíritu Santo convence de pecado y Dios el Padre nos lleva a Cristo para que nosotros seamos salvos. Por eso es que Cristo dice, todo lo que el Padre me da, porque Él es el que está obrando. ¿Qué dice? Vendrá a mí. ¿Por qué vendrá a mí? Porque es el Espíritu Santo que está ¿qué? Convenciendo de pecado. Y el que a mí viene, ¿quién lo llevó? El Padre. El que a mí viene, ¿qué? ¿Y a poco usted se dio cuenta de todo el trabajo que estaba haciendo Dios cuando lo salvó? Ni siquiera se daba cuenta. Cómo Dios Padre estaba trabajando y el Espíritu Santo convenciéndolo para llevarlo a Cristo, de tal manera que el Padre utiliza medios para que aquel creyente o aquel pecador pueda llegar hasta Cristo Jesús, quien es quien salva. Por eso es que algunos dicen, a mí Dios me salvó con un canto. No, Dios no te salvó con un canto. Ese canto fue un medio por el cual tú llegaste a Cristo. Dios me salvó con un testimonio. No, tú no fuiste salvo por un testimonio, ni por un milagro, ni por una sanidad, ni por lo que tú menciones. Esos son únicamente medios que el Padre usó para que tú fueras a los pies de Cristo, para Él llevarte de la mano hasta donde está Cristo y recibieras la salvación. Y recibieras el evangelio por la fe. ¿Se da cuenta qué precioso es la forma en que Dios trabaja? Y que nosotros venimos a Cristo y ni siquiera sabíamos cómo fue. Porque usted ni siquiera quería venir. Pero de pronto hay una enfermedad, no sé, crónica, incurable, y que fue por todos lados. Y le dijeron, ya no hay nada que hacer. Y por ahí escuchó a alguien que le dijo, vamos al templo, Dios te puede sanar. Pues vamos, pues ya que. Dice, el Señor me salvó por una enfermedad. No, la enfermedad nada más fue ¿qué? El medio nada más. Nada más fue el medio. Para que usted y yo pudiéramos recibir el evangelio y ser salvos. Eso es glorioso, amados hermanos. Eso es glorioso. Entonces nosotros vemos la verdad del evangelio se recibe por la fe. Y aquí estamos viendo a Simón Pedro, cómo el Padre le revela quién es Cristo Jesús. Tú eres el Cristo, bendito es el Señor. Cómo recibe Él de una manera, amados hermanos, con tanta convicción. Y cómo lo declara diciendo, tú eres el Cristo. Así, el Hijo del Dios viviente. Es glorioso. Primera los Corintios 15, 1 y 2 también nos dice así. Vamos a leerlo.
Dice la palabra, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué cosa? Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí es donde ya nosotros vemos, amados hermanos, acerca de la fe genuina y la fe ¿qué? Ficticia, o la fe falsa, o la fe intelectual. Hermano, las buenas nuevas acerca de Jesucristo, es decir, el evangelio, pues, nos salvan si las creemos con firmeza y si las seguimos con fidelidad. Pero cuando nosotros vemos aquí que solo la fe que persevera es la fe que salva. Oiga bien, solo la fe que persevera es la fe que salva. Por eso está diciendo aquí: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. El evangelio que os he predicado y que está diciendo el cual también recibisteis, en el cual también ¿qué? Perseveráis. Si esa fe es genuina, ¿qué va a pasar con ese creyente que nosotros le decimos creyente? ¿Qué va a pasar? ¿Va a perseverar? Como esa fe es genuina, va a perseverar. Esa es la manifestación. ¿Cuál? La perseverancia es la manifestación de que su fe es genuina. ¿Y si no persevera? No, ya se fue, hasta se murió en sus pecados. ¿Recibió fe genuina? No. No, amados hermanos, no. Entonces, amados hermanos, podemos ver que la fe que Dios otorga, es permanente. Ahora yo pregunto, ¿las cosas que Dios nos da son temporales? Así es, son eternas. Y a veces nos contradecimos, porque parece que pensáramos nosotros que hay cosas que Dios nos da temporales. Lo que el mundo ofrece, eso sí es temporal. Lo de esta vida, eso sí es temporal y pasajero. Pero lo que Dios nos da es es eterno, es permanente. Entonces podemos decir que las buenas nuevas acerca de Jesucristo, es decir, el evangelio que nos salvan, si lo creemos con firmeza, amados hermanos, y podemos ver que la fe que Dios otorga a cada creyente es permanente en todos aquellos que la reciben. Y en la Biblia podemos ver un montón de ejemplos. Leamos rápidamente Habacuc 2:4. ¿Cómo dice Habacuc 2:4? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, Habacuc 2:4: he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo, ¿qué dice? Fíjese, mas el justo en su fe vivirá. ¿Quién se lo otorgó? Es el Señor. Y ya lo está diciendo. O uno dice, no, pues yo creo que el Señor miente porque yo conozco un hermano que dejó el evangelio. Entonces, porque ese que usted dice que dejó el evangelio, entonces Dios miente su palabra. ¿Se da cuenta?
Y ya nos está diciendo, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 también nos los dice. Vamos a leerlo, dice la Escritura así. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito. Mas el justo vivirá. ¿Vivirá por qué? ¿Quién se lo otorgó? Dios. ¿Temporal? Así es, Él da vida eterna. Y aquí dice, vivirá por la fe. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo le conviene a Satanás que la iglesia no conozca las verdades del Evangelio? Para tenerla oprimida. No solamente aquí en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 también nos dice lo siguiente. Vamos a dar lectura y dice la palabra así, amados hermanos. Gálatas capítulo 3 versículo 11 dice: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta? Por la ley, ¿quién pudo ser justificado por la ley? Nadie. ¿Quién fue salvo por la ley? Nadie. Sino salvos ¿por qué? Por la fe. ¿Y eso quién lo da? Dios. ¿Es temporal? No. Es eterna. Es eterna. No solamente lo vemos aquí en Gálatas. Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice lo siguiente, amados hermanos. Leemos la palabra del Señor y dice la Biblia así, Filipenses 1:6: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, ¿qué hace el Señor con nuestra fe? Porque la recibimos cuando nosotros fuimos salvos, la recibimos para ser salvos. Y aquí nos está diciendo el Señor, estando confiado de esto, en labios del apóstol Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es ese día? Cuando Cristo venga por nosotros. Ahora, ¿usted cree que Dios vaya a fallar a esta promesa? ¿Se da cuenta por qué cantamos? En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza. ¿Qué más? Bueno, eso que sigue. Fíjese, estando confiado de esto, que el que inició la buena obra, Dios va a perfeccionar la fe que le dio como un regalo a ese creyente para que viva hasta el final. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si Cristo lo dijo, Él lo hará. Y ahora regresamos otra vez a las herejías de Colosas, porque ellos les estaban metiendo, no, que tú te tienes que circuncidar, no, mira que para que tú seas salvo, pues tienes que adorar a los ángeles, no, mira, es que tú también tienes que hacer esto y aquello. ¿Se da cuenta? Cómo Satanás le conviene que no conozcamos el Evangelio para vivir en temor. Decir, ay, Dios mío, ay, y hermano, es que oren por mí porque hoy me levanté y en la puerta de mi casa habían echado sal. Y ya el cristiano está ¿qué? Sí, miedoso ya. Ay, hermano, oren por mí porque me aventaron una gallina. Pues dígale que se la hagan en caldito mejor y ya le habían puesto la sal ahí.
Al enemigo le conviene que uno no conozca las verdades del Evangelio para que la iglesia viva en temor, porque hay quienes sí viven en temor. Mano, dijeron que me van a hacer brujería y que me van a hacer no sé qué. Y estoy, hermano, no estoy muy nervioso, hermano, no estoy muy nervioso. Dice. Y ahí estaban los herejes de Colosa, queriendo ¿qué? Perturbar a la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo les habla. Y este es el primer punto. La verdad del Evangelio se recibe por la fe. Así, amados hermanos, vemos aquí en Filipenses, bueno, vemos en Hebreos, vemos en muchas partes de la Escritura, amados hermanos, nos enseñan que la fe que salva, nos enseñan en todos estos versículos que la fe que salva nunca desaparece. Porque Dios está trabajando en nuestra fe y prometió hacerlo hasta que dejemos esta tierra. Y cuando necesitamos ser disciplinados, ¿qué hace el Señor? Si nos disciplina, sí, cuando necesitamos ser disciplinados, viene la disciplina del Señor. Porque está trabajando en tu ¿qué? En tu fe con nosotros. Está trabajando en tu fe. Y uno dice, gracias Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos, Señor. Amados hermanos, pues nos quedamos aquí, porque faltan los otros 6 puntos y ya es tarde. Pero hermanos, el objeto es que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, muchas gracias. Porque cuántas veces uno llega a decir, ya se me acabó, ¿qué cosa? Y hay cristianos que sienten eso. Por eso es bueno conocer el Evangelio. Entonces ese cree que lo que Dios da es temporal. Yo no sé cuál es tu Dios, pero no es el de la Biblia. Porque mi Dios, las cosas que Él me da son eternas. Y Él trabaja en mi vida y si me tiene que disciplinar, me va a disciplinar. Si me tiene que corregir, me va a corregir. Si me tiene que quebrar, como cuando llegó a Jeremías, ahí en casa de ¿quién? Del alfarero, y que estaba haciendo obra sobre la rueda, y que el vaso que hacía, ¿qué hizo? Si el Señor lo tiene que quebrar, lo va a quebrar, pero no lo va a dejar. No lo va a dejar. Y aún en los momentos más difíciles podemos nosotros pensar en David cuando él escribe el Salmo 51. Ahí en su momento más crítico de su vida, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y así va avanzando y le va diciendo, vuélveme el gozo de tu salud, vuélveme el gozo de tu salud, vuélveme el gozo de tu salud. Y yo no dudo que en algún momento usted haya dicho, y como escuchábamos, porque esa es una realidad, hermanos, a veces uno dice, pues yo ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. ¿Por qué cree que está aquí? Porque la fe que recibió se la dio Dios. En sus tropezones, en sus raspones. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando lloran? En sus berrinches de cristiana y patalea y que yo ya no y hace berrinches. Dios lo ha sostenido. Cuando usted ha dicho que ya no va a seguir y que el diablo le ha dicho ya para qué, ya no, pues si es que eso es puro cuento, nada más perdiste el tiempo.
Y uno, pues sí, ¿verdad? Uno, nuestra humanidad como Jeremías, uno dice, Señor, pues ya no, yo ya no voy a hablar, yo ya no voy a seguir, Señor, yo ya hasta aquí llegué, yo ya cuelgo los tenis porque, Señor, ya no se puede. ¿Y qué dice Jeremías? Pero era en mí como un fuego. ¿Metido hasta dónde? Hasta los huesos. Y aquí está. Aquí está. ¿Se da cuenta? Porque lo que recibió de Dios no fue temporal. Esa fe, creímos al Evangelio, lo recibimos por la fe y hemos luchado, sí, pero aquí estamos. Cantemos al Señor, en Cristo está mi salvación. ¿Dónde anda Marquito? Póngase de pie. Y vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a orar al Señor. Hermano, la iglesia de Colosas no era la única que luchaba. Y el apóstol Pablo le daba tantas gracias a Dios. Gracias, Señor, porque en medio de tanta herejía, en medio de tanta falsedad, Señor, ¿qué había hecho el Señor? Había guardado su iglesia. Yo le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Y aunque a veces tambalean y parece que ya no pueden más, la mano poderosa de Dios, la mano poderosa del Señor es la que nos sostiene. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito seu, mi yo, su don de amor y libertad, el mundo entero de presión. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado Él cargó. Hoy en su muerte vivo yo, fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Él con su sangre me compró. Oiga, vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda
que el buen Bao muera yo, en el poder de Cristo estoy. Doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Jesucristo nos acercamos a ti. Estamos seguros en ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por haber, Señor amado, por habernos dado, Señor, esa fe genuina para recibir el evangelio de vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú trabajas en nuestra fe. Tú trabajas, Señor amado, desde nacer hasta morir. Es verdad que ha habido momentos bien críticos, difíciles, Señor, donde en nuestra humanidad imperfecta, Señor amado, hemos pensado claudicar y no continuar. Pero, Señor, tú nos has sostenido. Aquí estamos, Señor amado, cuando ya no teníamos fuerza. Aquí estamos, Señor amado, a pesar de que ya no teníamos, Señor amado, vitalidad espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor amado. Gracias por preservar, Señor amado, nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque lo que tú nos das es eterno, no es temporal como las cosas del mundo, Señor. Aquí estamos por tu misericordia. Aquí estamos por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Sigue trabajando en nuestra fe. Sigue trabajando en nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, mi Señor. Guárdanos. Guárdanos, Señor, presérvanos hasta el día de tu venida. Sigue trabajando en nuestra fe y sigue corroborándonos, Señor. Guarda toda tu iglesia, cada uno de los que vienen ante ti derramando su alma. Tómalos en tus manos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor tan grande, mi Dios. Estamos en tus manos y en tus manos nos dejamos. Muchas gracias por ese trabajo y esa obra que tú, Señor amado, obras en cada creyente. Muchas gracias. Estamos en tus manos, bendita, Señor. Toda tu iglesia en tus manos. Y ahí estamos seguros. Muchas gracias por tu palabra. Señor, permite que sea glorificada en la vida de cada uno de tus hijos y tú sigas modelando y transformando nuestras vidas. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por tu misericordia. Despídenos en paz y mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les